¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el doctor Fabio Mudri. El doctor Mudri es abogado egresado de esta casa, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, docente, experto en criminología, participó de lo que es la dirección de supervisación y de seguridad deportiva de la provincia de Santa Fe, actualmente camarista, y es autor de este libro, Esto es el fútbol, entre signos de admiración, que lo vamos a transformar en este programa en signos de pregunta. A ver si le parece bien, ¿no? El doctor Fabio Mudri con nosotros en este tema pero tan crucial, preocupante, como es el tema de la violencia, ¿no? Los factores de la violencia y sobre todo escrito desde una experiencia personal. Enseguida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, egresado de esta casa, ¿no? Esto todo un significado, este lugar, ¿no? Así es, aquí he recibido mi título, así que la verdad que para mí toda una emoción de estar acá. Pero imaginando el día después en la justicia, ¿o no? ¿También? No, ¿Sí? en aquel momento no. En aquel momento, estamos hablando del año 1986, más bien apasionado con la profesión. Sí. Sí, con 22 años, muy joven, y con muchas ganas de ejercer la profesión, que era lo que en ese momento me gustaba y era mi opción, digamos. ¿Y apasionado también de fútbol o no? Sí, siempre. Muy mal jugador, lamentablemente. Un defensor áspero en el barrio. Sí. Pero bueno, un poco parafraseando a Galeano, que también habla de que él solo podía patear cascotitos, entonces se puso a escribir de fútbol. Bueno, sin querer compararme con Galeano, pero bueno, a esta altura de mi vida se dio esta situación de haber pasado por un cargo que tiene que ver con el fútbol y bueno, escribir este libro que estamos ahora presentando. Bueno, que trata de analizar el tema de la violencia, ¿no? El tema de... O sea, empezando por el libro, ¿por qué el primer capítulo es, digamos, el país cromañón? ¿Por qué ese título, Argentina? Bueno, la verdad que me generó muchas reflexiones los 3 años, casi medio que estuve en el tema de la seguridad en el fútbol y en eventos también. Me generó muchas reflexiones porque veía cómo aquella situación de Cromañón que todos conocemos en Buenos Aires, de un lugar que se incendió con muchas muertes y demás, que posteriormente tuvo una cantidad de medidas de seguridad que prácticamente hicieron inviable muchos espectáculos, pero con sorpresa todos vimos que al poco tiempo se volvió a lo de siempre, es decir, a lugares inseguros, a lugares donde podía haber otro Cromañón. Y de alguna manera el fútbol a mí me representó eso, digamos, una posibilidad de un estallido, de un problema, siempre, digamos, trabajando sobre coyunturas que son muy dinámicas y muy explosivas, precisamente. Bueno, el libro cita al maestro Carlos Nino, que es un gran jurista, filósofo, el que habla de una anomia, de un permanente incumplimiento de la ley, digamos, del ADN argentino, por allí lo podríamos hoy simplificar en esta coyuntura. O sea, el fútbol tiene su propia ley, sus propios códigos, su propia jurisdicción. De alguna manera es así. En cuanto a citarlo a Nino, la verdad que me pareció quien más acabadamente representaba esta idea de anomia y de situaciones que se repiten a través de la historia y que uno ve como muchas veces en distintas cuestiones en la Argentina padecemos esa forma, ese ser argentino.
Y me pareció interesante para darle un marco teórico. La verdad que también me pregunté, digo, traerlo a Nino acá al fútbol. Me dije, ¿por qué no? La verdad que Nino creo que es quien mejor explica. Y en cuanto a lo que decías del fútbol con sus propias lógicas, creo que sí. Creo que es un error, al menos de concepto, cuando muchas veces en el discurso periodístico o en el discurso de la dirigencia o en el discurso de los gobiernos se habla de que en el fútbol no hay lógica, no hay ley, no hay códigos. No, yo creo que hay... Pero, a ver, ¿no hay o existe su propio código? Por eso, Sí. hay una legalidad paralela, evidentemente. Ajá. Hay una forma de vivir un espectáculo que implica un montón de cosas que yo en el libro lo digo, digamos, el encanto por la marginalidad, en donde uno ve gente que quizá no se atrevería a pasar un semáforo en rojo y en la cancha se transforman, bueno, un poco aquella novela de Dr. Jekyll y Mr. Sí, Hyde. sí, sí. A ¿Y eso me cómo se refiero. podría explicar eso, no? Porque, es decir, hay gente que se transforma en una tribuna, es el anonimato, es digamos, el encantamiento con la impunidad, el no ser, que sí, no es fácil de explicarlo. No es fácil, ¿no? Realmente yo intento, digamos, abordar el tema, no creo que lo agote. La verdad que, bueno, en estos momentos, quizás por el Mundial y esto, el fútbol, digamos, hay como que están apareciendo cantidad de obras. De hecho, vi que en estos días hubo una noche de la filosofía en Buenos Aires, que se hace todos los años, y Tomás Abrán da una conferencia sobre fútbol y filosofía. Vaya a saber por dónde anduvo la cosa, la verdad que hubiera sido interesante saberlo. Es difícil explicarlo, pero es lo que sucede. Yo, todos los cientistas sociales hoy en la Argentina, desde Alabarces para acá, y todos la producción académica, abreva en un viejo paper que hay de un sociólogo americano que se llama Papeles sobre la reina de gallo en Bali. Es un sociólogo americano que se fue con la esposa en los años 50 a Bali y se dedicó a estudiar la reina de gallos, que tiene un significado profundo en la sociedad balinesa de aquellos tiempos. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, tanto Alabarces como otros, como Garriga Zucal, como Uliana, como Sodo, y como infinidad de autores que tratan el tema del fútbol y la violencia, analizan el sentido profundo, la carga de significado que tiene el fútbol para nosotros, el ganar o morir, el todo o nada, digamos, del fútbol, sobre todo para la Argentina. Ahora, el todo nada, ganar o morir por una camiseta, o esto está más allá de eso, ¿no? En el libro se citan, por ejemplo, casos de cooperación de barras en el negocio. O sea, el tema de la barra no es un tema de la barra brava argentina, es un tema internacional el tema de la barra, es un tema de cooperación internacional. Hay un párrafo que a mí me impactó, que son escuchas telefónicas de barras de Uruguay, tanto de Peñarol como Nacional, para cooperar con el negocio narcotráfico en la Argentina, con barras de la Argentina. Así es. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho hay fluidos contactos, hay ciertas hermandades que se establecen por lo que hemos podido saber y por lo que se conoce. Hubo hinchas rusos que estuvieron el año pasado en Buenos Aires, quizá preparando la logística y cuestiones, digamos, que tenían que ver con el Mundial de este año. Lo mismo pasó en el caso de Brasil. Había ciertas torcidas, como se les llama en Brasil, que recibían a determinados grupos de aquí de la Argentina. Y o sea, a los ultras, como se dice, ¿no? los ultras, sí, en Europa se les llama los ultras. O sea, los une el delito. Sí, sin duda. ¿Sí? Y sin duda, sí. Y también es preocupante saber que, bueno, yo los titulé, digamos, como exportando know-how, que hinchas, o más que hinchas, barras argentinos, han estado viajando a distintos lugares del exterior para capacitar. En el caso de algunas hinchadas de Rosario han viajado a México.
O sea, haciendo una suerte de pasantías. Sí, no, más que pasantías, yendo como capacitadores. ¿Capacitadores de qué? ¿De violencia? De violencia, sí, de violencia. Es decir, cómo enfrentar a la policía, cómo... Sí, de aguante, capacitadores de aguante. Capacitadores de aguante, ¿está aprobado eso? Bueno, se tienen noticias, de que eso está pasando. Hay un periodista francés que está en Buenos Aires ya hace un tiempo, haciendo una producción periodística sobre la presencia de hinchas franceses de distintos equipos. Entre ellos se detectó gente del Olympique de Marsella en la barra de Newell's y también en la barra de Racing. Eso está pasando, hinchas también de un equipo de Venezuela, en Independiente. Eso está ocurriendo, hay contactos. Ahora, el resto o sea, por ahí uno dice, bueno, este es hincha, este es barra, pero el resto digamos, del aficionado, ¿tolera esto, repudia esto, es indiferente a esto? Yo creo que hay distintas posturas frente a la violencia en el resto de los aficionados. En general, quiero creer que la gente lo repudia, pero también vemos cómo a veces todo el sentido de lo que pasa en la cancha está puesto en la barra y no en el partido, digamos. Muchas veces la gente está mirando lo que está haciendo la barra, que siempre está ubicada en un lugar que todos sabemos, en unos paravalanchas. Todo eso tiene un sentido, no es casual. Que a veces ni miran el partido. Muchas veces no vienen al partido, muchas veces están de espalda a la cancha. Y a veces es el sentido de lo que pasa en la cancha lo ponen ellos y no el espectáculo futbolístico. Eso pasa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, dónde está el tema de la justicia, entonces, si es las experiencias de tener o no policías dentro de un estadio de fútbol. Y me quedó prácticamente sonando un tema, ¿no? Es decir, la transformación, ¿no? Un hombre de clase media expulsado del último mundial de Rusia por abusar en términos de burlas y en términos a una nena de 15 años, un hombre de clase media, titular de una agencia de autos, con familia. Es decir, esa es la transformación del hombre, es decir, esa es la viveza. ¿Cuánto hay de viveza criolla o anonimato de barras? Es un tema, ¿no? Bueno, enseguida. Seguimos con el doctor Fabio Mudri, esta interesante charla que tiene que ver en el contexto incluso de la pasión por el fútbol y sus problemas. Y creo que la gran mayoría se pregunta, bueno, ¿y el papel de la justicia? Tuviste la oportunidad de estar adentro desde el punto de vista de seguridad deportiva, sí, ¿no? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? ¿Manda más el mercado? ¿No manda más el mercado? ¿Manda digamos, una asociación que puede ser autónoma como es la AFA o manda el Estado o el gobierno? Bueno, yo creo que, digamos, la batalla hay que darla, habiendo estado antes en seguridad deportiva y hoy en el rol que me toca en la justicia, mal podría decirte que es una batalla perdida, digamos, sí, porque sí, sería grave. Sería resignante. Pero además lo pienso. Lo que sí también creo, y así lo plasmo en el libro, es que muchas veces la agenda judicial pasa por otras cuestiones, digamos. En el caso de la provincia de Santa Fe, tenemos un sistema procesal desde hace unos 4 años, que tiene sus problemas de implementación y en donde hay una selectividad de las cosas que llegan a juicio. En ese sentido, yo no he visto, cuando me tocó antes estar del otro lado del mostrador y tampoco hoy que estoy en la justicia, no he visto, por lo menos a la Cámara, bueno, muy pocos casos que tengan que ver con la violencia en el fútbol. Más bien llegan si tienen que ver con algún violento reconocido, que puede ser referente de un grupo, que comete algún otro hecho, pero no de la cancha en sí.
Y de gravedad. Y de gravedad. Porque la falta hoy en día Bueno, este ese es otro problema. Ese es otro tema. Yo lo que creo que la batalla es cultural, evidentemente es cultural. En lo que decías hoy antes del corte, no conocía con tanto detalle el caso de este hombre de Rusia, el argentino que en Rusia hizo esto Fue expulsado. Que fue expulsado, deportado. La verdad que es ahí donde hay que trabajar porque evidentemente el cambio que se produce en ciertas personas que como decía hoy, normalmente no cruzarían un semáforo en rojo y de golpe se transforman en violentos o hacen este tipo de cosas que la verdad que no solo son repudiables, sino quizás uno nunca haría un pronóstico de que una persona, digamos, rompe con todos los paradigmas criminológicos, porque siempre dijimos, bueno, esta persona no tuvo oportunidad, no tuvo acceso a la educación, tiene problemas económicos, pero no sería este el caso. Entonces, creo que es ahí donde hay que trabajar. Creo que hay dos estándares, obviamente con los violentos institucionalizados, las barras, el negocio ilegal, creo que ahí la justicia tiene que trabajarlo y como un delito complejo. Creo que hay que poner mucha investigación en eso y poner toda la tecnología que haya que poner, digamos, porque también hay una discusión con eso. Ahora, algunos me preguntaban esto del Fan ID, del reconocimiento facial. Sí, por supuesto, son temas que pueden servir, pero tampoco sirve o tampoco es bueno hacernos una expectativa desmedida con la nueva tecnología que siempre viene o que nos traen o que nos venden. Bueno, listo, con esto no va a haber más barras, porque después vemos que no. Ahora parece increíble, ¿no? Porque el fútbol pasó a ser de un espectáculo popular, por llamarlo de alguna forma, donde o sea, se debaten dos bandos, pero en forma folclórica. Después pasó a ser, digamos, un espectáculo de una parcialidad, porque se eliminaron los visitantes. Con público local también sigue habiendo problemas. Exacto. Sí, también sigue habiendo problemas. Es decir, tal vez no esté uno a veces discute si está en la génesis del fútbol como escenario o es un problema ya social de la Argentina, la violencia. Yo creo que más bien lo segundo. En lo que respecta a los visitantes, bueno, estuvimos con gente del Ministerio del Interior de Uruguay hace una semana y bueno, lo que nos decían es que ellos, a pesar de que tienen muchos problemas, no quieren tomar esa decisión porque saben de que eso, de eso es difícil volver. De hecho, hoy en la Argentina ha habido varios intentos de volver con los visitantes a las canchas, pero la realidad es que no está ocurriendo y no parece que vaya a ocurrir en lo inmediato o cercanamente, digamos, porque por un montón de factores, ¿no? Los dirigentes también, digamos, si públicamente pueden llegar a decir obligadamente que vuelvan los visitantes, pero lo que a mí me pasaba cuando estuve en la gestión en el Ejecutivo era que en las reuniones así más chicas, en realidad ningún dirigente quiere que vaya el visitante. Y no. Deja de perder un poco de la esencia también, el folclore de lo que es. Sí, lo que pasa es que, bueno, al dirigente también le implica todo un problema las hinchadas propias cuando viajan, digamos. Fabio, un tema también que me pareció interesante. En el libro citás el ejemplo de Pepe Mujica en Uruguay, donde, o sea, dijo, bueno, acá policías adentro de la cancha, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Y qué hasta ahora cómo funciona? Es decir, la verdad que una jugada muy riesgosa de Mujica, bueno, fue riesgosa también la legalización de la marihuana, ahora dice Pepe Mujica, ¿los policías adentro del estadio no? Sí, Tabaré lo mantiene. ¿Y todavía vigente? Sí, Tabaré lo mantiene y a rajatabla. La verdad que lo de Mujica fue muy interesante porque me tocó estar en ese partido. Nos invitó el gobierno de Uruguay a ir a ese partido, que era un partido de Nacional contra Newell's, de Rosario.
Y bueno, la verdad que incluso participamos de las reuniones previas al partido. Obviamente que la parcialidad de Newell's era mucho más menor en cantidad, claro, que lo que era la hinchada local. En la reunión previa al partido se charló de la necesidad de que salga primero la hinchada de Newell's, sea cual fuera el resultado, para preservarlos, precisamente, que subieran a los colectivos y se fueran de la cancha. Sí. Pasó que ganó Newell's por goleada, ya no me acuerdo el resultado. Y hubo lío. Y hubo lío porque la hinchada de Nacional quería salir a escarmentar, porque además viene como con una historia esto, sí, bastante larga. Hubo alguna oportunidad en que Nacional fue a Rosario y fueron atacados. Después cuando Newell's fue a Montevideo de nuevo hubo ataques. Es una historia que viene de 20 años, sí, atrás, una rivalidad. Y bueno, el problema fue que lo que se llama ya la Guardia Republicana, que sería la infantería de la policía, aquí en términos, digamos, locales, hizo respetar la orden de que no saliera la parcialidad local. Y bueno, eso significó cantidad de policías heridos, cientos de butacas rotas del Estadio Nacional de Montevideo. Y al otro día, digamos, la postura muy firme de Mujica de que no iba a garantizar más con personal policial el adentro de la cancha. Y eso obligó, digamos, de alguna manera a los clubes de todo tipo, no solo a los clubes grandes, sino a los chicos también, a armar su seguridad privada. ¿Y cómo funciona eso? Digamos? Bueno, funciona bastante bien, a veces hay algunos problemas, pero... Porque a veces la hinchada, sí, se une contra la propia policía. Sí, claro, claro. Ve un uniforme azul y dije, a hay que pagar. La policía está comprobado muchas veces que es un factor de violencia, un factor que genera violencia. Hay autores que hablan de la policía como la hinchada más grande y armada. Y se ha visto eso, se ha visto que hinchadas que están en una batalla, cuando aparece las fuerzas del orden, sí, se unen en contra de... Muchas veces también hay un discurso esquizofrénico de si la policía actúa, sí, o no actúa. Claro, claro. Sí, se están matando en una tribuna, si actúa, sí, la policía, claro, actúa, es violencia policial. Sí, en Uruguay tienen un dicho, si todo sale bien es la fiesta del barrio, y si algo sale mal es culpa de la policía. Sí. La verdad que hay veces que... No, sin duda que el trabajo policial es muy intenso, es complejo, y también hay un requerimiento de roles, digamos, porque muchas veces la gente pasa de reclamar actuación a después sí, denunciar atropellos y todo tipo de cosas. Fabio, que en un sentido también, incluso me incluyo en el sentido de autocrítica, ¿cómo ves el rol de los periodistas en el tema de factor de violencia en el fútbol? ¿Influyen mucho? ¿Poco? Están dentro de la ley de la Rúa también, sí, como sí, parte, sí, ¿no? Están, pero bueno, es cierto también que, como ocurre, digamos, en esto que Nino analizaba muy bien, muchas veces tenemos normas que nunca aplicamos, o que tipos penales o normas, digamos, de convivencia que no... Pues yo no recuerdo que nunca se haya aplicado el artículo de la ley de la Rúa que penaliza al periodista, que genera, instiga y demás. No sé decirte en qué porcentaje, pero a mí me parece que muchas veces quiero ser cuidadoso con esto. La verdad que en mis años de profesión también alguna vez fui abogado de medios y sé lo que es el trabajo, digamos, y lo valoro, y la información, digamos, no nos llegaría si no es a través de los periodistas. Pero muchas veces yo creo que tantas horas, tantos minutos de aire, de radio, de televisión, de redes sociales, generan que a veces mediáticamente terminemos hablando de cosas que quizá no tienen nada que ver con el deporte. Ya uno ve con los años cómo en los suplementos deportivos hay como una especie de crónica de guerra, o había... Sí, se mezcla con lo policial. Y se mezcla con lo policial, digamos, uno dice, bueno, esto es policial, es deportivo, ¿qué es? Creo que a veces no es inocente el contenido, digamos, o cómo se brinda la información, o lo que se genera a veces cuando pasan
cuando ocurren hechos de violencia, ya sean graves o menores, pero bueno, siempre hay como un relato de eso y creo que a veces sí pasa que hay cierto periodismo, sobre todo en el ámbito deportivo, hablando de esto, que tiene un discurso que es complejo, que es complicado. Doctor, gracias, ha sido muy amable. Bueno, gracias. Esto es Fútbol, bueno, el libro del doctor Fabio Mudri, bueno, analizando desde su experiencia adentro, en dos aspectos centrales, diría yo, ¿no? De la parte ejecutiva, de lo que pudo o no se pudo hacer, y de la parte judicial de lo que puede o no se puede hacer también. Muchísimas gracias. Gracias a vos.